querer ser amigos. O- Ajá. Continúa. Lo que pasa, me había olvidado de grabar. Luego la grabación Ah, la podemos tirar al tacho. Bueno, está afortunadamente bien. hemos grabado lo anterior. Am, bueno, como decía, si creemos que podemos hacer amigos, entonces vamos a ser amigos, cosa que no es verdad, porque tal vez no llegamos a ser amigos nunca, nadie sabe. Efectivamente. Entonces, No basta querer ser amigo de alguien para lograr ser amigo de alguien. Efectivamente. ajá, exacto. Contigo, ¿no? Pero si es que seguimos con el tema de que la verdad es solamente lo que queremos creer que sea verdad, entonces hay muchos temas ahorita se están dando, muchos temas polémicos, que son temas de discusión constante en la sociedad. Entonces, ¿en qué verdad estamos viviendo, básicamente? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál es la real verdad? Entonces, ¿qué es la verdad, no? O sea, ahorita como sociedad global, ¿no? Porque antes se sabía que había una cierta verdad, una verdad en la que vivíamos, pero ahora, con todas las modificaciones, todas las nuevas ideologías, todo el nuevo concepto de vida que se tiene, no solamente en ideología, sino que también en el tema tecnológico. ¿Cuál es nuestra verdad ahora? Porque las clases virtuales ahora son, el profesor no está al costado tuyo, no necesariamente sabe si estás copiando o no, porque yo puedo poner dos pantallas a la vez y por más de que pongan el sistema de seguridad, el sistema de seguridad solo vale para Chrome, para Google Chrome, para Internet, pero no me vale para un Word. No pueden entrar a mi computadora porque eso sería hackearme la computadora y invade mi privacidad. Entonces, no lo puede hacer la universidad. Entonces, ¿cuál es la verdad que estamos viviendo ahora? Entonces, esa es básicamente mi pregunta. No sé Bueno, si lo mareé todo. no sé si haces una pregunta difícil. A mí no me hagan preguntas difíciles, hagan preguntas fáciles, porque si no me ponen en un aprieto y entonces ya no sé, ya no sé responder. Lo que preguntas es difícil. Y no sé si... Sí, es que justo esta pregunta me salió cuando empecé a leer todo eso porque realmente como que me hizo pensar bastantes cosas y me pareció interesante y no sé si alguien sabía cómo Mira, solucionarlo. si te ha puesto a pensar el libro, yo ya estoy contento, porque, por- porque lo primero para conocer la verdad es pararse a pensar, sobre todo para conocer verdades que tienen... a ver, la verdad con mayúsculas, la verdad en singular, la verdad total, la verdad de una vez por todas, yo creo que no está al alcance, por lo menos mío. Yo no tengo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hablo como Manuel Alcázar. No sé si alguno de ustedes sí cree que tiene la verdad. Sí creo, como intento exponer en el libro, que yo conozco unas cuantas verdades. ¿Sí? Eh, y sí creo que a veces creo conocer la verdad de algo y resulta que lo que yo creía que era verdad era falso. Lo opuesto de verdad es falso. Es decir, sí, sí creo, porque tengo experiencia de ello, de haber estado equivocado, porque y me he dado cuenta de que estaba equivocado, no cuando estaba equivocado. Cuando estaba equivocado, no me daba cuenta de que estaba equivocado. Entonces me doy cuenta de que estaba equivocado cuando dejo de estar equivocado, cuando digo, ah, yo pensaba esto Exacto. y ahora resulta que eso no es así. O no es del todo así, porque también digo que el error absoluto tampoco existe. Incluso cuando alguien pienso que está diciendo una tontería muy grande, hay algo de verdad en lo que está diciendo esa persona. Pero, claro, está a veces como descompensado. Puedes tener una muy buena Exacto. puerta, pero está mal ubicado en el quicio. Entonces, está desquiciada la puerta. Hombre, es una buena puerta, pero hay que ponerla bien, porque si la pones bien, ahora sí. Pero dicho de la otra manera, entonces, bien, se puede conocer la verdad. Y de hecho conocemos todos muchas verdades. Ujú. Pero hay asuntos que no conocemos. Y hay asuntos que creo conocer o en cierto grado y resulta que no conozco en grado tan profundo como pensaba o incluso que estoy equivocado en asuntos básicos. Y luego hay asuntos que no son nada sencillos de descubrir.
o de conocer verdaderamente. Es decir, porque hay asuntos que son difíciles, complejos, hay verdades que quisiera yo conocer y que no alcanzo, pues porque, pues por muchas razones. Yo no sé ni siquiera dónde vives tú, no hace falta que me lo digas, pero ¿cuál es la verdad de dónde vive Lidia Lucía? Pues no lo sé. En Canadá. Canadá, pues fíjate tú, ya Sí. tenemos por lo menos 3 países aquí representados. Entonces, eh, lo que me dices de las pantallas y los exámenes y los alumnos, sí, el otro día hablaba con un profesor de pregrado, yo no tengo ese problema en mis clases. Mm. Yo no tengo ese problema que voy a decir, de que mis alumnos copien. Bueno, a veces sí me doy cuenta, pero como copian mal y copian a alguien que también está equivocado, al final no le va bien. Pero el otro día un profesor de pregrado me decía, es que han mejorado las calificaciones de los alumnos en los exámenes estos meses de pandemia, cuando les estamos examinando vía... Entonces, no sabemos cómo interpretar eso. Si es que los alumnos están estudiando más y por tanto sacan mejores calificaciones, o están copiando y entonces o hay unos que copian, otros que estudian más y están con esa cuestión. Yo no, cuando me lo planteo, la verdad es que yo no supe qué decir, no tengo opinión al respecto, pues no sé, no he estudiado ese asunto. Eh, eh, pero en fin, parece que es un fenómeno y dice que no es solo en su universidad, sino que ha conversado con profesores de otras universidades y parece que, y por lo que tú me dices ahora, parece que tú tienes también conciencia de algo de eso en otros sitios. Bueno, Sí, sí. ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasa ahí? Pues, eh, pues para conocerlo, pues habrá que estudiarlo, averiguarlo. Cuando uno estudia un asunto, a veces llegas a alguna conclusión, que puede ser quizá hipotética. Mira, me parece que puede ser esto una explicación. Y uno no está del todo seguro de que esa sea la explicación. Porque también podría ser que esté pasando esto otro. O lo de más allá. Yo me inclino a que muchas veces lo que puede estar pasando es tal cosa. Fíjate que he dicho, no estoy del todo seguro, podría ser que esté pasando algunas veces, no siempre, estoy introduciendo muchos matices. En una parte del libro digo que no es lo mismo una afirmación particular. Pedro esta tarde se ha comido un helado de vainilla, que una tesis sobre unos cuantos sucesos, pues ha habido unas cuantas personas que se han comido unos helados de vainilla. Es decir, una generalidad, la mayoría, generalmente, las personas comen helado de vainilla. Es decir, una tesis universal. Todos han comido helado de vainilla. O una trascendental. Absolutamente todo es helado de vainilla. Eh, no es lo mismo decir a veces, en una ocasión, mayoritariamente, todas las veces, y a veces uno no sabe. Uno no sabe si está ante un caso particular o es algo que sucede siempre. Porque hay cuestiones, claro, cuando uno no sabe es bueno ser consciente de que no sé. Pero claro, cuando uno no sabe y es un tema que a uno le importa, que quisiera saber, pues uno está tentado de llegar pronto a una conclusión. A veces uno fuerza las cosas. Dice, bueno, ya, corta el rollo, a ver cómo es esto. Sí, pero y fuerza uno a su propia inteligencia a decir, ya dime tu veredicto. Ahí es donde, eso es uno de los factores que nos lleva a equivocarnos. La precipitación. La inteligencia humana, voy a decir una frase muy radical, ¿no? O muy fuerte, ¿no? O muy contundente. La inteligencia humana no se equivoca nunca. Quien se equivoca es una persona al servirse de su inteligencia y forzarla a que se pronuncie de cosas que todavía no se pronuncian. No, la inteligencia dice, no, espérate, tengo que seguir estudiando este asunto. Todavía no he llegado. Puede ser que tenga una hipótesis, una conjetura, una posible explicación, pero no sé si esa es la explicación o si es la explicación siempre. Entonces, es importante no precipitarse.
y saber lo que sé y saber lo que no sé. Y distinguir un tema que lo había, como yo, anunciado para la siguiente jornada, que es las certezas y las dudas, ¿no? Distinguir uno, es decir, temas complejos es fácil equivocarse. En temas sencillos es más fácil acertar, ¿no? Eh, pero en lo que no me equivoco nunca, la inteligencia no se equivoca. Yo me equivoco al forzar a mi inteligencia. Pero hay algo que creo no equivocarme si digo que no nos equivocamos. Es el estado subjetivo que tengo yo a la hora de conocer un asunto. Yo sé si estoy seguro o si tengo dudas. No sé cómo será esto, puede ser que esté equivocado, pero yo si me miro a mí mismo, si miro mi conocimiento sobre ese asunto, digo, mira, no estoy seguro de esto. Mientras que otras cosas digo, sí, eso es así, estoy seguro. ¿Mm? Yo estoy sentado ahora y es verdad que estoy sentado. Y estoy seguro de que estoy sentado. Estoy seguro de que es verdad que estoy sentado. ¿Mm? Yo no sé si tú estás sentada. Por lo que veo de ti, podrías estar de pie. Creo que estás sentada. Me inclino a pensar que estás sentada. Pero no estoy tan seguro de que es verdad que tú estás sentada como seguro estoy de que yo sí estoy sentado. Y uno puede decir, oye, ¿por qué estás seguro de que es verdad que tú estás sentado y sin embargo no estás seguro de que Lidia esté sentada? Hombre, porque la posición de sus hombros y de su cabeza pareciera que es que está sentada, pero podría estar de pie. Entonces, cuando uno examina su estado subjetivo, ante las cosas que conoce o piensa que conoce, uno no se equivoca. Si uno piensa que tiene dudas, es verdad que tiene dudas. Por tanto, es verdad que no está seguro. Y si está seguro, estoy seguro de que estoy seguro. Y es verdad que estoy seguro. Esto a mí me parece útil a la hora de pensar, investigar, estudiar, opinar o no opinar sobre algunos asuntos. Porque lo siguiente que me puedo preguntar es, bien, y es cuestión de grados. Hay cosas de las que estoy más seguro y otras de las que también estoy seguro, pero no tanto como en otro asunto. Entonces puedo comparar mis grados de certeza o las dudas que tengo. Entonces, la siguiente pregunta es, que es útil a la hora de ponerme a pensar es, ¿y por qué tengo dudas sobre esto? ¿Por qué estoy seguro de que yo estoy sentado y sin embargo no estoy tan seguro cuando afirmo que Lidia creo que está sentada, pero no estoy tan seguro? Entonces ahí puedo fijarme, porque en este caso veo esto que podría ser debido a esto otro, mientras que en este caso eso no se da. Claro. Eso es una herramienta mental que a mí me ayuda mucho a pensar. También en el diálogo con otros, eventualmente con personas con las que coincido o con personas con las que discrepo en determinados asuntos. Digo, bueno, ¿y esta persona qué tan seguro lo veo de lo que está diciendo? Yo creo que está equivocado, pero lo veo muy seguro. ¿Por qué? O no lo veo tan seguro. Eh, son cosas, criterios, insight, qué sé yo, que a mí me ayudan a pensar y me ayudan a dialogar. Eh, que existe la verdad es innegable, porque quien niega la verdad está pretendiendo decir una verdad. Por tanto, no se puede negar la verdad sin afirmarla. Y eso lo intento decir en algunas páginas de unas maneras y de otras. Ahora, es verdad que no conocemos la verdad en singular. No está al alcance de los humanos. Pero sí que podemos conocer muchas verdades. Ahora, a veces se dice, la verdad no se puede conocer. No hay verdad. Si por eso quieres decir que a veces es difícil conocer la verdad de determinados asuntos, bueno, sí,
Pero para eso no hace falta decir que no hay verdad, sino que la verdad de esa cuestión, ¿quién ha sido el criminal? ¿Eso ha sido un asesinato o ha sido un accidente? ¿Y quién ha sido el asesino? Ah, pues la verdad de ese asunto no es fácil, porque si ha sido asesinato, el asesino no ha tenido cuidado probablemente de que no se conozca la verdad del asunto, que sea difícil descubrirla. Los buenos detectives logran descubrir verdades que son difíciles de descubrir para los detectives torpes. Para descubrir la verdad de determinados asuntos, pues no cualquiera lo logra. Los temas, y claro, y hay temas y temas, hay temas más relevantes que otros para mi propia vida y para la de los demás. Hay verdades más verdaderas que otras. Eh, hay verdades más que tienen mayor repercusión para mi vida que otras, ¿no? Entonces, no todas las verdades en plural, pues, son igualmente relevantes. Me interesa. Hay verdades que tengo que, merece la pena esforzarse por descubrirlas, por averiguarlas. Hay otras que me da igual. Al final del libro hablo sobre los extraterrestres un poco, porque cuando yo era adolescente, pues fue un tema que me atrajo, leí, etc. Los ovnis, si han venido extraterrestres de otros sitios, han puesto la semilla de los humanos en esta tierra, etc. Ese tipo de cosas me sedujo mucho una temporada y leía. Eh, hay gente que dice que el hombre no ha ido a la luna. Bien, supongamos que estoy equivocado y me han engañado sobre eso. Bueno, cambia algo en mi vida. El otro día me mandó un amigo mío un texto sobre la desinformación. Es un tema que yo he estudiado un poco. En mi canal de YouTube tengo una conferencia que di el año pasado sobre la desinformación. Yo le contesté diciendo, bueno, yo creo que sobre bastantes cosas probablemente estoy desinformado. Yo, Manuel Alcázar, no hablo por otros. Pero si estoy desinformado, engañado de asuntos en los que no me va mucho, es que estoy engañado sobre si el hombre fue a la luna o no. Ahora bien, si estoy engañado en si lo que me pasó ayer es una fractura o un esguince, ayer me fui a hacer una cosa que quise haber hecho con 10 años. Me fui a conducir un car. Entonces me chocaron por detrás, claro, yo soy torpe, iba más lento, el que venía detrás era mucho más rápido, pero no lo suficientemente hábil como para evitar chocar conmigo, me lesioné. Entonces, no es lo mismo si tengo COVID o tengo un catarro común. Entonces, ese tema, hay verdades a las que hay que dedicar más esfuerzo para verificar, comprobar si es verdad o no, por las consecuencias que pueda tener para mi vida. Y hay otras que no voy a perder el tiempo con ellas. No sé si lo que he dicho te resulta útil, ¿no? O te ayuda a... Ah, sí, me ayuda a pensar un poco más. Brenilda, Hola, buenas. ¿Qué tal? Ahí con lo que hablabas, Manolo, ahí hay algo que a mí me confunde un poco. Por ejemplo, Lidia hablaba de ¿en qué verdad vivimos? ¿No? Entonces, yo digo, ¿pero qué? ¿Vivimos la verdad? O sea, se habla a veces como un sujeto, ¿no? La verdad. Pero en realidad, o una lo que entiendo de situación, lo que leo, sí, o sea, como si fuera algo, ¿no? La verdad, como si fuera un sujeto. Pero en realidad, cuando leo tu libro, lo que entiendo es que, y lo dices, ¿no? Podemos conocer verdades, ¿no? Y el conocimiento es verdadero. Es más como una cualidad del conocimiento que como un sujeto, ¿no? Y creo que ahí viene la confusión de Lidia, porque decía, ¿en qué verdad vivimos? Y bueno, se refería a su tema de sus estudios. Entonces, creo esa parte a mí me confunde. ¿Está bien decir, hablar de la verdad? es O tal vez deberíamos decir, lo que quiero conocer es la situación verdadera, lo que quiero saber si esto es verdadero. O sea, eso de ahí me... es que yo no tengo la propiedad del diccionario. Eh,
la palabra verdad es susceptible de significados muy variados en el uso que hacen las personas del término verdad. Entonces, hay que distinguir, hay que tratar de entender a qué se refiere una persona cuando dice la palabra verdad. Por ejemplo, está extendido en cierto grado el uso de la palabra verdad para decir tu verdad, su verdad, nuestra verdad, la de ellos. Ese es un término, un uso del término verdad que a mí me parece resbaladizo. ¿Por qué? Porque me parece que sería mejor decir su versión, mi versión, su manera de ver el asunto, este asunto, mi manera de ver este asunto. Tenemos maneras diferentes de verlo, que pueden no ser contradictorias, sino complementarias, en parte, opuestas en otra parte. Porque si no, ¿cómo diríamos su verdad es verdadera o mi verdad es verdadera y tu verdad es falsa? Sería un poco forzar demasiado el uso natural de las palabras. Mejor creo decir su versión, su punto de vista, mi punto de vista, como él lo ve, como yo lo veo, hasta donde yo lo veo. Y yo, en el libro, a veces utilizo el término verdad para, es equivalente a conocer. Conozco algo cuando conozco, cuando tengo un conocimiento verdadero. Tener un conocimiento falso no es conocimiento. Cuando yo pienso que 2 y 2 son 5 en base 10 y en geometría euclidiana, pues eso no es un conocimiento, porque es falsa esa tesis. Entonces, en el sentido de verdad, como calificativo de una tesis, de una proposición, de un juicio. Pedro es de Canadá, nació en Canadá. Eso es así, Pedro nació en Canadá, pues entonces si es así, esa afirmación es verdadera, y si no, es falsa. Bien, entonces, la verdad y la falsedad son calificativos, propiedades de juicios, proposiciones que afirman o niegan algo en la realidad. Y ese es un uso concepto, es un concepto de verdad, un significado de verdad que atraviesa toda la historia del pensamiento y que en el lenguaje ordinario de la mayoría de la gente ese es el significado. Oye, es falso que yo he nacido en Canadá. ¿Qué está diciendo? Pues que él no ha nacido en Canadá. Claro, por ejemplo, Puede que esté mintiendo y efectivamente haya nacido en Canadá y lo esté negando. Pero, y otro diga, no, es verdad que tú has nacido en Canadá. Entonces la discusión es si esa afirmación, Pedro es canadiense, pues se corresponde o no con la realidad. Claro, en ese ejemplo, pues quizás no es muy complejo. Claro, si pasamos a otro tipo de cuestiones, el concluir si una afirmación es verdadera o falsa puede ser muy complicado y puede ser que haya que hacer muchos matices. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las puedes, la realidad no la puedes meter en 2 frases. Eso es un tema más profundo el conocimiento humano no se expresa en afirmaciones y negaciones. Ese es un tipo de los actos cognitivos que realizamos las personas. Que muchas veces claro, por eso en esa frase que comentabas de, por eso es que un detective experimentado conoce la verdad que otros no conocen, te estás refiriendo es, llega a la situación, llega a conocer la situación verdadera, ¿no? sí, O sea, eso creo que a veces confunde también en las conversaciones, porque veo que cogen a la verdad como un sujeto y dicen en busca de la verdad y a veces no sé a qué se están refiriendo exactamente, yo a veces me confundo y digo, ¿qué te estás a veces refiriendo? O sea, en busca de la verdad, que vas a buscar la verdad, que es una persona o vas a buscar el conocimiento es que verdadero o quieres conocer la realidad lo más cercana posible, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? ¿No? A mí me pasa mucho es una buena cuando... pregunta. Es una buena pregunta. ¿A qué se estará refiriendo esa persona cuando dice estoy buscando la verdad? Puede ser que quiera decir estoy buscando la explicación de lo que ha sucedido. A veces
usamos esa expresión queriendo decir lo que quiero saber es la explicación de por qué ha pasado esto, qué ha pasado aquí realmente. Porque las explicaciones que se dan a mí me parece que no son suficientemente satisfactorias. Debe haber algo más porque no me cuadra. Es decir, porque si esto fuera así, Ujú. entonces habría cosas que no habrían sucedido, pero que han sucedido. Con lo cual, esto que se presenta como explicación, a mí me parece que es insuficiente. Entonces estoy buscando la verdad de la milanesa, se dice en Perú. O sea, ¿cuál es la clave? Los filósofos están a la búsqueda de la clave y hay explicaciones más próximas y más últimas, ¿no? Entonces, las Sí, que más nos interesan son las más explicativas, las más últimas. Los filósofos, la filosofía empezó en la antigua Grecia, siglos antes de Jesucristo, con una serie de personas, bueno, empezó. Se tienen testimonios de eso, quizá empezó en otros sitios, pero no quedaron registros escritos o... Pero ahí había gente que se estaba tratando de buscar las explicaciones últimas de la realidad, lo que llamaban el arjé. ¿Mm? ¿Cuál es la clave de la realidad? Estaban a la búsqueda no de explicaciones de andar por casa, sino, oye, en definitiva, ¿de qué va esto? Eh, la, sí, ahí Manolo, la filosofía es... sí, 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 ahí relacionando los dos comentarios de Lidia y de José, siempre es importante el tema de preguntar a qué se refiere, ¿no? Lo que tú dices, a mí particularmente desde que he ido a una clase contigo sí me ayuda, ¿no? ¿Y a qué te estás queriendo referir con esto para poder profundizar? Porque cuando dices a veces términos como la verdad, a mí particularmente siempre me confundo cuando hay personas, dime la verdad, y yo, bueno, te voy a decir lo que yo sé. No sé si será la verdad, pero es lo que yo sé. bueno, No, no, no sé si, si tú dices que es lo que yo sé, es porque tú crees que esa es la verdad o una verdad del asunto que es relevante. Porque si no, a mí, hace años, cuando estaba teniendo estos coloquios con un grupo de universitarios, había uno que me preguntó por el conflicto árabe-israelí, me parece que era. Eh, y yo le dije, oye, pues chico, yo de eso no sé. Pero, ¿cuál es tu opinión? No tengo ninguna opinión sobre eso, porque no lo he estudiado o lo he estudiado poco, de manera insuficiente. Pero me dijo, pero alguna opinión tendrás, ¿cómo no vas a tener una opinión sobre eso? Quizá pensaba que yo era muy inteligente, muy sabio, muy informado. Digo, chico, yo sé algunas cosas, otras no sé. Entonces, cuando no sé de algo, pues me callo o digo que no sé. Y si me pregunta, ¿pero por qué? Bueno, pues porque, mira, podría ser esto otro, podría ser lo de más allá. Y la verdad es que no sabría decir cuál de estas u otras explicaciones es. No la conozco. No tengo por qué tener, bueno, de hecho, la persona que opina de todo, ahí, pues o es muy sabio o, o es un precipitado o un frívolo, ¿no? Eh, claro, pero ahora, si tú dices que yo digo, o sea, si lo que yo sé es la verdad, entonces ahí viene el enredo de decir, ah, entonces esa es mi verdad. ¿Y cuál es tu verdad? ¿Y cuál de yo, las dos verdades? O sea, ahí es donde ahí yo también sugiero, entro en trompo. aconsejo, que sirve, en lugar de decir esa es mi verdad, decir eso es lo que yo creo, Ujú. eso es lo que yo veo, eso es lo que me parece que es, y creo que es verdad. Claro, por eso no es que sea la verdad, sino es lo que yo sé, lo que yo creo, pero no es la verdad, porque otro que lo cree diferente o que vio otra cosa puede decir, ah, no, pero mi verdad es esta. O sea, si yo Pero, digo que esa es la verdad, mi verdad es, pero ahí entramos en, dos tesis que son contrarias una a la otra, contradictorias una de la otra, no pueden ser las dos verdaderas. Si uno dice que Pedro ha ujú, nacido en Canadá y otro dice que Pedro no ha nacido en Canadá, son dos versiones, dos posiciones, pero una de las dos está equivocada, o las dos, pero no pueden ser las dos claro, verdaderas. claro, pero en ese ejemplo, tomando tu ejemplo, digamos que hay dos personas, hay una tercera que le pregunta a la primera, le dice, dime la verdad. ¿Manolo es de España o es peruano? Y una de las personas le dice que cree que tú eres peruano y que te has criado allá, le dice, ah, no, Manolo es peruano.
Y la otra persona le dice, no, Manolo es español. Entonces, si, claro, como le ha preguntado, dime la verdad, entonces él le dice, yo te digo lo que creo, pero no le está respondiendo por la verdad, sino le está respondiendo por lo que cree, porque cada uno va a responder por lo que cree, O no, pero no lo que cree es la o no, verdad. o no, porque hay otra cuestión ahí, que es la sinceridad o la mentira. Puede ser que una persona sepa lo que es verdad, pero que no quiera decirla, quiera inducir a error. Él sí sabe si Pedro ha nacido en Canadá o no, pero no lo quiere decir. O quiere que la otra persona quede confundida sobre esa cuestión. Está mintiendo. No es que no lo sepa, sí lo sabe. Está mintiendo, que es distinto. No hay que confundir la mentira con la falsedad. No hay que confundir la verdad con la sinceridad. Una persona Ya, pero puede no, estar... yo no he cogido bien el ejemplo, creo. No estoy hablando de que conoce el hecho, sino de lo que cree. O sea, digamos, en este ejemplo Ahí que te está pongo es, otra palabra que compleja que es lo que cree, creer, que es otro término que es polisémico. ¿A qué te refieres con creer? Porque hay distintos significados de la palabra creer. ¿Sí? Ahí ha parece, inferido de la realidad que tú, o sea, de lo que ha visto es que tú eres, por ejemplo, peruano. bueno, Porque en entonces, algún momento has dicho que has vivido igualmente, en Chiclayo. Entonces él dice, ya, o sea, la persona dice, ya, yo, como le he escuchado a Manolo hablar que es de Chiclayo, ha inferido por ese comentario de que eres peruano sin tener quizás toda la información. Y otra persona que te ha escuchado hablar más, no, yo sé que él es español, sino que por alguna circunstancia ha vivido un tiempo en Chiclayo. Entonces, cada uno cree cosas diferentes y si una tercera persona le pregunta, dime la verdad, y el otro le va a decir, yo creo que Manolo es chiclayano, y el otro va a decir, yo creo que Manolo es español. Entonces, si decimos que lo que él cree es la verdad, no, o sea, habrían dos verdades. Nuevamente, es lo ahí, que cree, no es la verdad, ¿no? ahí creo que lo que Ahí me estás metiendo en una madeja que no sé si voy a saber desenredar. Hay que tener cautela, cuidado y no saltar a conclusiones precipitadas, porque puede ser que todos estén diciendo verdades, porque ninguna de las cosas que está diciendo cada uno entra en contradicción. Puede haber una explicación que aúne todas esas verdades. Ninguno está queriendo engañar, todos están señalando un aspecto verdadero de la cuestión. Eh, a mí hay una cosa que dijo Lidia que sí me gustaría aprender, que es, la verdad es lo que queremos creer que sea verdad. Eso me parece que es un virus que no sé si está dicho así en el libro, pero si no, habría que añadirlo para la siguiente edición. La verdad no es lo que yo creo, lo que yo quiero que sea verdad. Lo que yo quiero que sea verdad puede ser verdadero o puede no serlo. No porque yo quiera que sea verdad algo, es verdad eso que quiero que sea verdad. Mi mamá tiene cáncer. Yo no quiero que mi mamá tenga cáncer. No por querer yo que sea verdad que mi mamá no tenga cáncer, mi mamá no tiene cáncer. No sé si... Arnaldo, llevas un rato con la mano levantada. Discúlpanos. Hola, hola, sí, ya me iba a quejar por discriminación. Allá, pues, con justa razón, Es, estaba discriminando. Es que me das miedo, porque... Adelante. Brenilda, baja la mano, salvo que quieras volver a... Bueno, no sé si les parece bien esta dinámica, porque... Pero en fin, a adelante. ver, quería comentar algo de lo que dijo Brenilda. Si me permites, quiero compartirles una historia, tal vez la hayan escuchado, de un rey persa que se enteró de tres sabios que eran ciegos de nacimiento. Y para probar que eran sabios en verdad, los hizo traer a la corte, los hizo venir a la corte y los sometió a una prueba. Les trajo un elefante que no existía en su zona. Al primer sabio ciego, se aproximó por el rostro y empezó a tocar la trompa.
Y lo que el sabio ciego dijo es una serpiente. Otro sabio ciego se aproximó por la parte de atrás y cogió una pata, empezó a tocarla y dijo, es un árbol. Y el tercer sabio ciego se acercó por el lomo y empezó a tocar el lomo y lo que dijo es una pared. El rey persa, como ellos no eran tan sabios como decían, porque no pudieron deducir qué cosa era, los mató a los tres. Más o menos así era la historia. Lo que quiero comentarles con esto es un poco lo que Brenilde estaba diciendo, ¿no? O sea, tu versión, mi versión, lo que pasa es que no tenemos todas las variables. Cuanto más grande es la verdad que queremos deducir, tenemos, creo, cada uno de nosotros una porción más chiquitita. Entonces, eso hace ¿cómo se llama? Que sea más difícil. O sea, si el problema en la verdad que queremos deducir es si Lidia está sentada o no, que fue lo que planteó Manolo, eso es facilito, pues Lidia mueve la cámara, ya no vemos si está sentada o no está sentada y se acabó el problema. Es fácil de comprobar y todo eso. Pero si queremos descubrir aquí cosas más complejas, ¿no? O sea, ya ahí sí la visión se vuelve titánica, ¿no? Porque al final del día todos tenemos sesgos. O sea, en el libro Manolo habla de que todo depende del cristal con que se mira, pero Manolo lo dice también teniendo un cristal. Él tiene también su paquete de sesgos ahí. Igual que yo, igual que todos, ¿no? Porque es parte del ser humano, el ser humano opera así. O sea, los sesgos es parte de nuestra forma de reaccionar rápido. ¿Y por qué reaccionamos rápido? Porque evolutivamente necesitamos, y lo que estoy diciendo no estoy seguro, pero evolutivamente nosotros necesitamos tomar conclusiones rápidas si es que el animal que teníamos al frente era un depredador o era una presa potencial para saber si corríamos o atacábamos. Me No había permite mucho tiempo para una pensar. interrupción, porque estás diciendo bastantes cosas y luego dices una serie de afirmaciones sobre nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuanto más grande, primero la historieta de los De los ciegos, sabios ciegos. bueno, yo creo que probablemente muchos de los que están aquí la han escuchado antes y es muy interesante. Pero luego de ahí pasas a hacer una afirmación sobre la búsqueda de la verdad. Has dicho, cuanto más grande es la verdad, tengo una versión más chiquitita. Eso es una afirmación que no sé si estás muy seguro de ella. No, no. Ah, De hecho lo dije. No, entonces, no, entonces la ponemos entre comillas, porque puede que no sea como has dicho que es. Y tú aceptas que puede no ser así. O sea, que podría no ser lo que has dicho. Bien, yo estoy de acuerdo en que lo que has dicho podría no ser. Eh, okay. y luego dice, si queremos cosas más complejas, verdades sobre temas más complejos, sí, si es más complejo, estoy de acuerdo que puede ser más difícil. Pero difícil no quiere decir imposible. ¿Mm? Porque ¿No? ¿Por qué no? porque lo que es difícil es posible, porque lo que es imposible no es ni siquiera difícil. Lo Ok. imposible no es ni fácil ni difícil, no puede ser. Lo posible puede ser fácil o difícil. Lo imposible ni es fácil ni es difícil. No se puede. También es verdad que lo posible para uno puede... Para entender, Manolo, por ejemplo, esta reunión ha sido imposible para el 100% de los seres humanos hasta 1990. Sí, Pero no era imposible. Para ellos sí, sí. porque no existían los medios virtuales. Hay dos tipos de imposibilidades, podremos distinguir, las absolutas y las relativas. Esto era una imposibilidad relativa, pero no físicamente imposible. ¿Podemos ir más rápido? Sí. Ayer yo lo experimenté, porque yo daba una vuelta en minuto y 20 segundos al circuito y venía un niño de 10 años y la daba en 50 segundos, con lo cual yo quedaba en un claro mi torpeza conduciendo un car. Entonces,
Ahora, ¿se puede volver al pasado? En teoría no. Y realmente tampoco. ¿Se puede ir al futuro? Dependiendo que tengamos por ir al futuro, sí es posible, pero no se puede ir al pasado. Y hay tipos de imposibilidades. Hay imposibilidades físicas, hay imposibilidades lógicas, hay imposibilidades ontológicas. Bien, pero lo que es imposible no es difícil. Difícil es un calificativo de lo posible. Entonces, que tú digas que algo es difícil, estás diciendo que es posible, pero no es fácil. O por lo menos no es fácil para ti o tú no lo ves fácil. Pero es distinto decir, no, eso no es que sea difícil, es que eso es imposible. Claro, a veces nos equivocamos y lo que pienso que es imposible no es que era imposible, era difícil. Pero se pudo porque se logró. eh, a veces nos equivocamos en esas cosas, ¿no? ¿Cómo van a volar los fierros, no? Sí, pero luego te aparece un avión lleno de fierros que vuela. Y digo, no era imposible. Ahora, era difícil, Era imposible en esa época. sí, con imposibilidad relativa. Hoy es relativo. En esa época no era relativo, era real. No quiero entrar en esa discusión, ¿no? No, porque es que te conozco y me conozco, ¿no? Tenemos Está bien. sesgos, pero nos damos cuenta de nuestro conocimiento, por comentar algo de que es interesante me parece de los ciegos, lo que decía cada uno de ellos era verdad, pero Sí. cuando decían esto es, el esto era distinto en cada caso, se estaban refiriendo a una cosa distinta. Entonces, parte de nuestro conocimiento, parte, es aspectual, es desde donde yo lo veo. Si él dijera lo que yo veo, pues hay muchos ejemplos en internet. Uno dice que es un 9 y otro que es un 6, por ejemplo. Muchos ejemplos. Si esa persona dijera, desde donde yo lo veo, ve un 9, y el otro dijera, pues desde donde yo lo veo, se ve un 6, estarían expresando mejor lo que conocen en lugar de sosteniendo tajantemente que eso es un 9, nada más que 9, lo mires por donde lo mires y no hay más que hablar. Cuando dices eso se equivoca. Aunque esté señalando una verdad, está señalando la verdad de que desde donde yo lo veo es un 9. Sí, pero es que al expresar esa verdad no está indicando eh, de qué depende que eso sea verdad. Es verdad visto desde ahí. Sí, Si, Manolo, pero es verdad perdón, pero ahí es verdad, ¿qué es verdad? Es verdad que él lo ve así, pero no es verdad, no es una verdad que está describiendo la realidad de cierta manera, ¿no? Es verdad que él lo ve así, ¿a eso te refieres? no me refiero a eso, me estaba refiriendo a si es un Entonces, juego. También me puedo referir, a ver si lo logro decir de manera didáctica, porque esto no es fácil. Es relativo. No he dicho que sea relativo, he dicho que no es fácil. Hay muchas cosas que son relativas, pero no todo es relativo, ¿no? Muchas cosas sí son relativas, pero no todo. Porque es absurdo decir que todo es relativo. Mm, Puedo hablar sobre si es un 6 o un 9, si es verdad que es un 6 o un 9, pero también puedo hablar sobre lo que él está viendo, uno y el otro. Entonces estoy hablando ya no sobre el 6 o el 9, sino lo que esta persona está viendo y si coincide con lo que está viendo el otro. Entonces estoy hablando ya de un tema distinto. Ya no estoy refiriéndome a si eso es un 6 o un 9, sino el eso del que estoy hablando es lo que está diciendo uno y lo que está diciendo el otro. O la divergencia entre lo que dice uno u otro. ¿Hay divergencia o no la hay? ¿A qué se debe que la haya o que no la haya?
alguno de ambos está equivocado, son versiones complementarias, alguno está mintiendo, alguno se está expresando mal, a alguno yo lo estoy entendiendo mal, porque cuando hay ruido y hay muchas informaciones que no concuerdan, la explicación de eso puede ser variada. Y puede no ser nada sencillo llegar a deshacer la madeja. Manolo, Lo que es importante, creo yo, que es importante lo que sé, preguntarse, ¿por qué yo sé esto? ¿Cómo he llegado yo a saber esto? ¿Por qué afirmo yo esto? Y también a veces preguntarle a otro, ¿y tú eso cómo lo sabes? Porque estás diciendo una afirmación, estás diciendo que la explicación de que tenemos sesgos, de que si queremos cosas más complejas, de que si cuanto más grande es la verdad, tengo una versión más chiquitita, y de que tenemos sesgos en que supuestamente hace miles de años un fulano quería cazar una gacela y no sé qué. Pregunta, ¿y usted cómo sabe eso? Pues no digo que me respondan ahora, sino que se lo planteen. El pensar, como se dice más adelante, y el conocer es un acto personal, no es colectivo. A veces se dice, hoy en día se sabe, bueno, ¿quién lo sabe? Saben algunos, otros no. Es decir, cada uno de nosotros tiene que averiguar las cosas, hacerse su composición de lugar, tiene uno que pensar por sí mismo. Es indelegable. No es que este señor dijo tal cosa y yo ya no necesito pensarla porque ya sé que es verdad eso. Cuidado. Alberto. Hola Manolo, ¿cómo estás? Estamos teniendo, El tema que... estamos teniendo una sesión sobre el conocimiento. Y creo que es un tema muy importante. Sí, porque esto ayuda mucho cuando te metes con otras cuestiones más complejas, porque estos criterios a mí por lo menos me ayudan cuando voy a abordar... Es que sí, el tema es muy actual porque todos los que estamos ¿Cuál de ellos? participando nos topamos con ese concepto de relatividad y hay que tratar de forzarnos por romper ese tema, ¿no? Yo diría, y a mi criterio, Manolo, lo que te he escuchado, lo que yo por mi lado puedo haber leído, y esa es la afición que tenemos todos los que estamos en la filosofía. Yo vengo de ingeniería, pero me fascina la filosofía, y uno de los puntos de la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Quién tiene más verdad? Se dice que la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. O sea, si yo veo lo que decía Arnaldo, ¿no? De los ciegos, yo puedo hablar del celular. Si uno lo ve así, sí, yo decía, si uno le muestra un celular de esta forma, dirá, pues esto puede ser un lapicero, ¿no? Si uno lo analiza más, el que tiene más verdad es el que se adecúa más a esa realidad del objeto, por lo tanto, la persona que analizó más el objeto tendrá más verdad, o se acercará a la verdad más que la otra persona. Entonces, mi mensaje es el esfuerzo de todos nosotros, y Manolo lo estaba cerrando justo en su comentario, es individual, es personal, es buscar la fuente, es leer, estudiar, la filosofía, los pensamientos. Alberto, hay realidades y hay conocimientos que son claramente averiguados desde una perspectiva. Hay otros que no. Por ejemplo, y a veces nos encasquillamos en que visto desde aquí es un 9, visto desde aquí es un 6, visto desde aquí es un mono, visto desde allí es un triángulo o una línea. Ya, hay realidades que son así y es bueno saberlas. Hay otras que no son así. Es distinto
tajantemente querer y desear. Es distinto ver y oír. Es distinto imaginar que razonar. Es distinto querer y es distinto pensar. Es distinto estar seguro de tener dudas. Y estas realidades de las que estoy hablando ahora no son vistas desde un punto de vista. Es verdad que hay conocimientos sesgados. Se llega a ellos desde una perspectiva, pero otros no. Y es bueno, a la hora de pensar sobre el conocimiento y sobre los temas cruciales, construir sobre lo que es inobjetable, lo que es evidente, lo que no tiene vuelta de hoja, que dice un filósofo español. Porque a veces discutimos sobre cosas que son discutibles, ciertamente, o que alguien puede poner en discusión con todo su derecho. Pero perdemos de vista las muchas verdades que son indiscutibles, que son contundentes, que no son que son evidentes, y pasamos muy rápido sobre ellas. Porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo es que yo puedo darme cuenta de cuándo estoy dormido y cuándo estoy despierto? Nos damos cuenta de cuándo estoy hablando de la realidad y cuándo no. Me doy cuenta de la diferencia entre un caballo real y el concepto de caballo. Me doy cuenta en cuándo quiero y cuándo deseo. Me doy cuenta de la diferencia entre querer y querer no querer. Nos damos cuenta. Y son realidades. Es muy distinto querer algo que no quererlo. Es muy distinto querer levantarse de la cama que el que me está provocando seguir tumbado en la cama. Y es real. Y es verdad ese conocimiento. ¿Y desde qué perspectiva? De ninguna. Entonces, fíjese, hay cosas que yo conozco, otras que no conozco, pero he mencionado en el libro, trato de decir muchas verdades. Y hay una página donde ya digo, a continuación voy a decir verdades. Ninguna de ellas, o casi ninguna de ellas, vale para ellas el ejemplo, bueno, ahora aquí me puedo equivocar quizá, pero el ejemplo de los ciegos sabios. Además, el que era no sabio era el rey, porque esos ciegos no estaban diciendo tonterías. La tontería la hizo el rey. Pero en fin, hay muchas verdades que conocemos muchas personas y que las conocemos sin dudar. Pero a la hora de se acerca? ¿Quién se acerca? Sobre lo que sé, no sobre lo que no sé. Yo sé, pero la persona que estudia o que se aproxima más a la realidad de la que estamos hablando en grupos o socialmente, tiene más verdad que las otras personas, porque sí, han llegado a... Unas más entonces, que otras. Ahí puede decir no. Y se acercan a la realidad, se acercan más a la realidad, ¿no? Porque han podido observar, han podido analizar mejor y tienen un criterio más global, no la verdad absoluta, obviamente no la verdad absoluta, pero tienen una información y sus ideas Alberto, se acercan. Si no, por concisión, parece que dices que hay gente que sabe más. Sí, yo creo que hay gente que sabe más que yo. Nilo. Perdón, Nilo, perdón que corte, Manolo. Manuel Álvarez estaba tratando de levantar la mano primero, Nilo, Bueno. perdóname. Adelante, Manuel. Tenemos aquí a Enrique que modera al inmoderado de Manolo Alcázar. Sí, Manolo, mira, yo quería reflexionar un poco sobre lo que estás diciendo con respecto a lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo emito una opinión, puede ser un deseo, puede ser una reflexión, un pensamiento, y no necesariamente tiene que contrastarse con la realidad. Sin embargo, un hecho, la descripción de un hecho, sí se puede contrastar con la realidad.
¿no? Entonces, en el ejemplo del 9 y del 6, asumamos que ambas personas tienen la intención de ser sinceros, ¿no? Ambos están dispuestos a decir la verdad, ¿no? Pero cada uno percibe ese objeto de manera distinta. Independientemente de la intención. No, a ver, déjame que te interrumpa un momento. Sí, No perciben el objeto de manera distinta, perciben aspectos distintos del mismo objeto, que es distinto. Perciben aspectos, lados distintos de la pirámide. La trompa y la pata. No están viendo pirámides distintas. Efectivamente, uno está viendo la trompa, el otro está viendo la pata. Palpando, porque es distinto ver que palpar. Fíjense, para darse cuenta de que es distinto ver que palpar, eso no es, esta afirmación de que ver y palpar son conocimientos distintos, no es una afirmación conocida como la afirmación de que visto desde aquí esto es un triángulo. No sé si lo que he dicho lo grabo. Entiendo la observación, sí, tienes razón. O sea, cada uno... Manuel, si yo tengo la cautela de decir, estamos viendo el mismo objeto, pero estamos viendo aspectos distintos del que tal vez sea el mismo objeto, del que podría ser el mismo objeto, podría no serlo. Ya ahí uno está menos expuesto al error, porque estoy examinando, digo, eso es un triángulo, eso es un 9, pero el otro dice que es un 6. Digo, pero si yo veo 9, ¿por qué el otro dice que es un 6? Ah, pero es que el otro está ubicado allá, yo estoy ubicado acá. ¿Y qué pasa si resulta que visto desde allí se ve 6? Entonces yo tengo que decir, bueno, tal como lo veo yo desde aquí, es un 9. Estoy siendo más fiel a la realidad que si digo eso es un 9. Porque estoy tomando conciencia de lo que conozco y del conocimiento que tengo de lo que conozco. No sé si se capta. Sí, pero a mí... Estoy mirando atrás, estoy tomando aire, estoy ganando perspectiva y digo, es que yo estoy viendo esto desde una perspectiva. Pero lo que quiero entenderte bien. La perspectiva desde la que lo miro. El que lo ve así, ve el 9, pero ve más que el 9. Porque dos personas pueden estar viendo el 9. Pero uno se da cuenta desde qué perspectiva está viendo el 9, mientras que el otro no. Solo ve el 9. ¿Se ve la diferencia? El que ve el 9, pero está viendo desde qué perspectiva ve el 9, ve más que el que solo ve el 9. La verdad es la adecuación con la realidad, decía Alberto, pero la verdad es más que la adecuación con la realidad. Y hay sentidos de la verdad distintos de ese. Entonces, el que se da cuenta de eso, pues ve más que el decir simplemente la verdad es la correspondencia con la realidad, porque ese es uno de los sentidos verdaderos de la verdad. Pero hay otros. Manolo, pero lo que quiero entender bien es lo siguiente. O sea, si los dos perciben aspectos distintos de un mismo objeto, podría ser que sea un mismo objeto, y los dos tienen la intención de ser sinceros, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que cada uno tenga la verdad. Me refiero a lo siguiente, o sea, me parece que Arnaldo mencionó sobre esa frase, me parece que es Baruch Spinoza, ¿no? Lo de que todo depende con el cristal con que lo mires, ¿no? Entonces, todo es relativo. Eso es obvio que es falso. Ya, ok. Cosas que no hace falta pensar mucho para decir que es falso. Porque todo depende del cristal con que se mire, de qué cristal se debe mirar para afirmar que todo depende del cristal con que se mira. Concuerdo contigo, o sea, creo que es probable que tengamos la razón, ¿no? Que se tenga razón en ese aspecto, en esa lógica. Si tienes duda, yo no la tengo.
Ya, tengo la duda por lo siguiente, por lo que has mencionado. Si cada uno percibe el aspecto de un mismo objeto y tiene la intención de decir la verdad, eso podría sustentar de que ambos están diciendo la verdad al decir lo que perciben del aspecto. Y cada uno podría atender su verdad, algo que también mencionaba Lidia o Brenilda, me parece. Los dos, es que me parece que se le da demasiada importancia a la cuestión de esta, que creo que no da para mucho más, pero bueno, en fin. Es decir, es que los dos están siendo sinceros y los dos están diciendo una cosa que es verdadera, pero son verdades que no se contradicen. Porque en el momento en que uno dice desde dónde está mirando cada uno, se resuelve el asunto. O sea, que es un acertijo fácil de resolver. Es que estoy tentado de decir obvio, ¿no? Pues uno lo ves de un lado y es verdad que visto desde allí es como él dice, y el otro también. Pero lo que está diciendo uno no contradice lo que está diciendo el otro. Son visiones complementarias. Ya, pero eso es distinto a decir que, por ejemplo, cada uno tiene su verdad, ¿no? Porque cuando uno dice, esta es mi verdad, y el otro dice, No, esta es mi verdad. eso lo mencionaba antes, decir que es su verdad es un uso, me parece, resbaladizo de la palabra verdad. Yo evito ese uso. Allá cada quien. Nilo, Perdón, Nilo, son las 9, Manolo, porque creo que con Nilo sería la última persona, salvo que estén dispuestos a quedarse más tiempo, ¿no? adelante Nilo. Bueno, ¿cómo estás, Manolo? ¿Cómo están todos? Bueno, tal vez yo no soy filósofo, pero lo resumo de un tema, lo que escucho de una forma, para mí la vida es más simple. Por ejemplo, en cuanto a lo imposible, claro, lo imposible es algo que no es posible, no tiene nada que ver con lo que es difícil. Por lo tanto, yo prefiero al menos personalmente siempre, antes de llamar algo imposible, que es muy difícil, punto, ¿no? Entonces, así prefiero trazarme retos y cosas que cuando me dicen imposible, pues yo digo, es muy difícil, porque imposible que estás diciendo es una opinión. Ese es un termo práctico para poder empujar cosas que hay veces, vamos, invertir en estas épocas. Oye, imposible. No, es muy difícil. Nada más. Prefiero remitirlo al tema de las opiniones. Y es muy difícil si te cuesta mucho la plata. Invertir es muy fácil si tienes el dinero, basta que quieras. Lo que quizá es no conveniente invertir cierta cantidad de dinero en determinada inversión. Exactamente, exactamente. Pero me queda claro que imposible es algo. Pero cuidado, porque esto hay tipos de realidades. No todas las realidades se pueden conocer de la misma manera. Hay una pluralidad de maneras de conocer que tenemos los seres humanos. Hay múltiples métodos cognoscitivos. No existe un método universal de conocimiento. Entonces hay que distinguir los temas y el método adecuado para enfrentarse con esa cuestión. Yo estos últimos días he estado hablando con varios amigos míos. Hay gente que, por hablar de Perú, hay gente que se está llevando la plata de Perú y hay gente que está invirtiendo en Perú. Ayer hablaba con una persona que está invirtiendo y le dije, oye, ¿tú cómo ves la perspectiva de Perú? Van a ser muy buenas. Y hay otros que están queriendo huir del Perú. Entonces, hay realidades, hay un uso teórico y un uso práctico de la inteligencia. Hay realidades, hay conocimientos en los cuales se puede alcanzar certeza. Hay otros en los que no se puede alcanzar certeza total, ni es necesario. Entonces hay que distinguir unos tipos de realidades de otras. Hay cosas que son contingentes. Y luego, un concepto que a mí me parece muy importante es el de relevancia. Hay verdades
que me son muy relevantes y otras que no. Entonces, como no puedo averiguarlo todo, a veces porque tampoco tengo que discernir qué cuestiones vale la pena poner más esfuerzo para ver si llego a ver más claro y qué cuestiones no me interesa perder el tiempo con ellas. O sea, un buen filósofo no es el que discute sobre el sexo de los ángeles, porque los ángeles no tienen sexo, porque no son corpóreos. Completamente. Por ahí va el tema de la practicidad de todo esto, ¿no? A veces uno se acerca a la filosofía y claro, pues sale corriendo. ¿Por qué? Porque a veces los filósofos están discutiendo sobre el sexo de los ángeles y dejan de tratar temas que son relevantes. Yo en este libro, alguien podrá decir, pues el tema del conocimiento, el tema del ser humano y el tema de Dios me parece que son muy relevantes. Pero el tema de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Schopenhauer pues puede ser interesante para los aficionados. Estoy en un grupo tengo un grupo de filósofos que están todo el día discutiendo sobre los límites de la filosofía y sobre la ciencia y la filosofía. Y digo yo, pero ¿por qué no hablamos de los temas de filosofía de los que no hablan nunca? Pues cómo es el ser humano, las diferencias entre el conocimiento y las tendencias, la diferencia entre el querer y el desear, somos libres, no somos libres, hasta qué punto somos libres, en qué somos libres, en qué no somos libres, qué nos diferencia a un animal, cómo debo conducir mi vida, cómo saber si le pido matrimonio a una mujer o no, cómo resolver cuestiones como, por ejemplo, el enamorado de mi amiga lo está engañando. Y yo me he enterado de que lo está engañando. ¿Qué hago? ¿Se lo debo decir a mi amiga o no? O distinguirlo del caso, el esposo, no el enamorado, el esposo de mi amiga la está engañando. ¿Qué es lo correcto? ¿Decírselo a mi amiga o no decírselo? ¿Qué hacer? Estas son cuestiones que la disciplina que ilumina mucho estas cuestiones se llama filosofía. Y creo que nos interesa a muchos. Porque, Es para llevarlo a la práctica, estas cosas. Porque por eso te hablaba de... Ilumina mis decisiones, ilumina cuestiones que me pueden afectar mucho, en las que no quisiera equivocarme. Porque una equivocación puede ser muy dolorosa, ¿no? Mira, para mí las dudas y las certezas, tema que les invito a considerar para el próximo. Hay varias páginas en el libro que hablan sobre las certezas, las dudas, los tipos de verdades, etcétera, y cómo manejarse. Eso es filosofía, es muy útil. Y son cuestiones de las que los pocos filósofos que hay por ahí pues no hablan. Y yo creo que vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? Sí, el otro aspecto era sobre esto de la verdad. Muchas veces, pues no podemos tener la verdad, pero eso no quiere decir que la verdad no exista o que sea menos verdad. Que no podemos, quiere decir, no podemos tener la verdad, o quieres decir, podemos no podemos tener acceso. No podemos tener acceso, no tenemos la suficiente capacidad para poder llegar a la verdad. Pero yo creo que de ahí parte un poco también ¿A qué se está refiriendo con verdad? ¿A qué se refiere con verdad? Nuevamente, estamos cayendo en decir la verdad, pero ¿a qué se está refiriendo? Bueno, yo pienso, en eso se ha discutido bastante, ¿no? O sea, que en cuanto a lo que es la verdad, pero lo que sí menos, para mí me parece muy poco práctico es ver cómo lo ve el 9 o el 6. En realidad yo lo veo más como un tema de humildad, ¿no? O sea, lo que damos son opiniones y nuestros mejores esfuerzos, al menos las personas sinceras, de nuestros mejores esfuerzos de brindar una opinión o lo mejor que podemos ver de esa realidad. Nuestra humildad de poder acceder y escuchar a los demás es lo que nos va a permitir ir mejorando poco a poco, ante algo que tal vez puede ser inalcanzable para mí al menos, ¿no? Pero el poder escuchar a los demás, el poder acercarme o ser empático con los demás,
me permite al menos ir construyendo ese elefante. Por ahí escuché No, una parte. Nilo, si te entiendo bien, estás diciendo que la humildad es una buena cualidad a cultivar en uno mismo cuando uno trata de averiguar cómo son las cosas. ¿Sí? Exactamente, porque al final nosotros tenemos que ver el tema práctico. Y yo solamente, y lo que he podido entender también, respeto a las personas, a cualquier persona, así sea un asesino o así sea un sabio brillante, lo respeto. Pero a las opiniones no, las opiniones son para sustentarlas, para escucharlas, para entenderlas, para cuestionarlas y para ir armando ese elefante. Fíjate, estás diciendo una cosa que me parece atendible. Es distinto una persona de las opiniones de una persona. Y eso, ¿es verdad que hay una diferencia entre una persona y sus opiniones? ¿Hay una diferencia entre una persona y sus acciones? ¿Qué es más importante, real? ¿Una persona o sus acciones? ¿Una persona o sus opiniones? ¿Qué es más importante o más relevante? ¿Sus opiniones o sus acciones? Son cuestiones que a mí personalmente me parece interesante ponerle el zoom, porque me permite prestar atención a cosas sobre las que a veces vamos muy rápido, ¿no? Resulta, si yo puedo distinguir entre una persona y sus opiniones, pues entonces digo, es que, y entre sus opiniones, pues entonces no estoy reduciendo a esa persona a lo que opina, eventualmente, porque también existen los cambios de opinión, ¿no? Pues personalmente no reduzco a las personas. Yo, Bueno, mi opinión es, sabemos, no Nilo, que eres un gran tipo y que no reduces a los demás a sus opiniones, no, porque todas las personas merecen respeto, todas, absolutamente todas para mí. Es mi opinión, ¿no? Pero ¿Es verdad eso, que todas las personas merecen respeto? ¿Y por qué? Para Nilo. Eso es una cuestión que hay que algunos niegan actualmente. Bueno, Primero, ¿qué significa respetar también? O sea, ahí, no sé, ahí también, claro, ¿qué significa respetar a la persona? es tal detalle que diría Cantinflas, efectivamente, ¿qué significa respetar? ¿Qué significa humildad? Porque algunos pueden decir humildad es apocamiento, eh, Ujú. eh, Y es una- Manolo, en tu libro dices que bueno, buscar la verdad es un acto de valentía. no- ¿es bueno cultivar la humildad o es preferible no ser humilde? Arnaldo, ¿qué has dicho? Creo que en tu libro mencionas de que buscar la verdad es un acto de valentía, no de humildad. la humildad es valentía, por si acaso. Es parte de... Sí. No lo profundizo más porque también, si no, nos vamos a quedar hasta las 12. No, Y es también que, qué cosa de respeto, pues tenemos para la 1 de la mañana, pero creo que todos tenemos una claridad, un principio básico de lo que es el respeto. Podemos discutirlo, podemos entenderlo, y la humildad también. La humildad parte de una admiración y un agradecimiento, pero podemos seguirlo discutiendo. Entonces, los filósofos, Nilo, tenemos una manía, que es que discutimos todo. Para los filósofos, pues, no, bueno, hay filósofos y filósofos, pero mi escuela, o yo creo, o considero, o me parece interesante discutir especialmente lo obvio, reparar en las cosas que son verdad, que todos sabemos que son verdad, pero que no tomamos conciencia de que son verdad y que sabemos que son verdad. Y construir a partir de ahí. Fíjense que hay cosas que he dicho que quizá alguno diría, pero es evidente que pensar es distinto de querer. Creo que todos los que están aquí estarían de acuerdo en que es verdad pensar y querer. Es distinto, perdón, que es verdad que es distinto pensar y querer. Pues fíjense que verdad más potente, ¿no? Es un asunto bastante potente, ¿no?
Y seguramente todos estamos de acuerdo, quizá no, de que es distinto querer y desear. A veces quiero, otras veces deseo, a veces quiero unas cosas, deseo otras. Puede ser que quiera hacer algo, pero que no deseo hacerlo. Fíjese que son, y este tipo de realidades que son de la naturaleza o de la condición o del modo de ser humano, es más relevante que si esa estrella es Alfa Centauro o es simplemente un satélite que está dando vueltas por ahí. Que es relevante conocer cómo estamos hechos por dentro. Sí. Se puede conocer con verdad, pues queremos, deseamos, pensamos, imaginamos, vemos, palpamos, olemos, recordamos. Fíjense la cantidad de actos, actividades, operaciones distintas que podemos realizar y que nos damos cuenta de que son muy distintas unas de otras, no incompatibles, pero que a veces estoy ejerciendo unas y otras veces ejerzo otras. Me doy cuenta de que son realidades distintas los diversos ejercicios de los que yo puedo y que otras personas también. ¿Y cómo conozco eso? Y es relativo eso, es relativo que discutir, disentir es distinto que acordar, o es según el punto de vista del que lo mira. Hay cosas, realidades, que las conozco, pues que las tengo que sostener desde un punto de vista, pero hay otras que no tanto. ¿Y para qué voy a pensar tanto si es relativo o no es relativo todo o parte? Vayamos a estudiar las cosas. Y cuando estudiamos las cosas, anda, pues, ¿y esto lo puedo afirmar con tranquilidad o no me atrevo a afirmarlo con tanta tranquilidad? ¿Es verdad que no puede haber un río con una sola orilla? Sí. ¿Es discutible? También, porque podemos poner en discusión todo, pero bueno, son las 9:15. Yo creo que aquí lo damos por terminados. Bueno, yo me quedo unos minutos con los que quiera quedarse unos minutos, pero si les parece, damos por concluida la primera jornada. Les sugiero, no sé si les ha interesado o no, les sugiero que sigan leyendo el libro, les sugiero que apunten cuestiones. Si gustan, pues pueden enviarme sus preguntas o comentarios o quejas o se las pueden también enviar a Enrique y a partir de ahí pues podemos compartirlas y que nos sirva eso de guión para la siguiente sesión. En fin, estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, ¿no? Muy bien, pues nada, pues buenas noches. Buenas noches, Manolo. Un gusto, Arnaldo. Gracias. Mañana. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Manolo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Manolo. Adiós. Buenas noches. Chao, Willard. Quiero comentarte algo, a ver si mañana o pasado el otro. Manolo, ¿yo te puedo preguntar algo? Ya lo... Dime, Brenita, sí. Me quedo unos minutos. Sí. Sí, ahí cuando decías el tema, lo que pasa es que acá en el libro utilizas mucho la palabra la verdad, ¿no? A ver, no sé si yo no entiendo bien, por eso te lo pregunto, es, nuevamente, el tema de, no sé si es adecuado, porque a mí es lo que me genera confusión y no sé si le pasa a otras personas, utilizarlo nuevamente como sustantivo y no como un adjetivo. Lo que dices es verdad, o puede ser verdad a menudo, sí. Se hipostasía la verdad, se sustantiviza la verdad. Sí.
Pero es más un adjetivo que una, ¿no? Que una... Lo sugiero no hacerse líos con la cuestión, sino simplemente cuando escucho una expresión, tratar de entender a qué se está refiriendo la persona cuando dice eso. Y listo. Claro, lo que pasa es que yo, o por ejemplo, en el día a día escucho mucho, a veces que se utilizan las palabras, y eso la verdad se utiliza, entonces yo siempre procuro preguntar, ¿no? Y me doy cuenta que ahí es donde... Yo también que ahí es donde... preguntar cuando trato de preguntar, otras veces prefiero dejarlo pasar. Pero las imprecisiones a la hora de expresarse puede ser simplemente eso, una manera de expresarse, o puede haber detrás imprecisiones a la hora de pensar. Y esas imprecisiones a veces no tienen importancia y otras veces tienen una importancia muy grande. Sí, te entiendo. Lo que pasa es que todavía no logro ese nivel de discernimiento en mi cabeza, entonces busco siempre el tema de la esto. Entonces estoy en el ejercicio de saber diferenciar, porque trato de siempre entender lo que están diciendo. Ya, eso te quería. Entonces, cuando tú dices o sea, que del 6 y del 9, que nos has explicado que es un tipo de realidad, ¿no? Que no aplica para todos, sino es que, claro, cada uno dice una verdad, porque la verdad es que desde el punto de vista lo ve de esa manera. A eso te refieres con la verdad, ¿no? Y el otro, la verdad desde el otro punto de vista, pero te está refiriendo a la verdad, parecería que los dos te estás refiriendo a lo mismo, pero te estás refiriendo a dos situaciones, ¿no? Es que me parece obvio. Desde allí se ve 9, pero desde aquí se ve 6. Si el otro se cambiaran de posición se darían cuenta, probablemente. Es que me parece que no da para más el asunto. Es que da para un meme, pero es que cuando asumitizo una cosa que es verdad vista desde un sitio, pues es que es verdad visto desde ahí, pero no es verdad visto desde otro lado. Del otro lado no se ve 9, ya está. Sí, sí, Manolo, lo que pasa es que en el día a día eso es lo que a veces cogemos los que no estamos tan preparados para decir que cada uno tiene su verdad, como lo utilizamos como su verdad, entonces ahí es donde, por eso es que hago la pregunta y dice, ok, ya entiendo, son cosas diferentes. Es verdad. No es la verdad, sino te está refiriendo a las situaciones. Depende. No es que la verdad sea de cada uno, ¿no? No o sea, quiero definir el significado de qué significa la verdad cuando dice la gente la verdad. No lo sé. Depende, habrá que ver el caso. ¿Qué querrá decir esa persona cuando usa esa expresión? No lo sé. ¿Qué quiere decir vaca cuando hay gente que dice vaca? ¿Qué quiere decir piano? No, pero no yéndonos muy lejos, yéndonos al mismo ejemplo, cada uno, en ese mismo ejemplo de las dos personas que están mirando. Si cada uno dice, yo tengo la verdad, los dos van a parecer que con la palabra se están refiriendo a lo mismo, pero en realidad no se están refiriendo a lo mismo. Decir yo tengo la verdad, ¿y qué quiere decir cuando dice yo tengo la verdad? La verdad última, en singular, la verdad de una pregunta que ha formulado. Es una frase Manolo, para acabar, ¿no? sí. Manolo, un comentario ahí. Yo creo que, o sea, en el ejemplo del 6 y el 9, ¿no? O sea, si Juan y Carlos están mirando ese dibujo sobre un papel en lados opuestos, y tú le dices a Carlos, ¿qué cosa ves? Y te dice 6. Y tú le dices a Luis, ¿qué cosa ves? Y te dice 9. Los dos están diciendo la verdad. Claro. Los dos están diciendo la verdad. Ahora, yo pienso Son lo verdades siguiente. que no tienen por qué Claro, estar en conflicto. claro. Los dos están diciendo la verdad. Eso no significa que la tengan. Los dos están diciendo la verdad, son sinceros. Ahora, yo lo que pienso... Espérate, una cosa es decir la verdad en el sentido de estar diciendo lo que es en realidad. Lo que ven, lo que ven. Otra cosa es decir que están diciendo la verdad, queriendo decir por decir la verdad el estar siendo sincero. Ya, ok, de acuerdo, son cosas No te diferentes. escuché bien, Manolo. Yo pienso... perdón, Manuel, para es terminar la idea. Es distinto decir la verdad, queriendo decir por decir la verdad que la persona está siendo sincero, que querer decir al decir la verdad que la persona está diciendo lo que es en la realidad. Con sinceridad. Claro.
Eso es cierto. Ahora, lo que pienso es que existe la realidad y los seres humanos tenemos la capacidad de interpretar la realidad. ¿No? Interpretamos la realidad. A veces interpretamos, pero otras veces no interpretamos. Interpretar es distinto es un tipo de conocimiento o de Bueno, actitud. hacemos juicios sobre la realidad. Un juicio es distinto de interpretar. Depende de acuerdo. de interpretar, ¿no? Lo que es evidente, dice un filósofo español, no es susceptible de interpretación. Vamos a interpretar la diferencia entre querer y desear. ¿Qué va a interpretar usted? Pero si es que es obvio que son dos actividades o actos distintos. Sí. Por ejemplo. Creo que, José Carlos, creo que te refieres a percibir, ¿no? Sí, creo que sí, es así. Estás lo correcto. Creo que la palabra que utilicé no es la adecuada. Darse cuenta de que es bueno precisar la manera de expresarse sobre estas cuestiones es un avance. Porque a veces simplemente es que parece que discutimos, pero es que estamos siendo unos y otros imprecisos, con lo cual nos quedamos en unas discusiones que son un poco pintorescas, ¿no? Nos estamos tomando un vaso de agua, ¿no? Permíteme, Manolo. Carola tiene su mano levantada, no sé si porque quiere hablar o... Adelante, Carola. Carola. Hola, Manolo. Manolo, tengo una duda. Estuve leyendo el libro. En la página 39, en el último párrafo, dice persona. Sí. Dice, cada uno de nosotros. No somos ni un particular, ni un universal, ni un trascendental. No hay personas sino Juan, Luis, Maite. No se puede hablar de las personas en plural. O sea, eso me queda claro, pero, o sea, me queda claro que cada persona es única y irrepetible, ¿sí? Pero también cada persona sí es un particular, sí es un universal y es un trascendental, ¿o no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, somos, o sea, lo que me extraña es si tomo la definición de particular, Carola es un particular. Y si tomo la definición de universal, también soy universal, o sea, Carola es parte de la especie humana, que es un universal. Sí. Y también soy un trascendental porque tengo un ser. Hay muchas partes de la especie humana que ninguna parte de la especie humana es Carola, salvo Carola. No lo entiendo. O sea, ninguna parte de la especie humana, pero soy una especie, o sea, soy parte de la especie humana. Sí, pero hay muchas partes de la especie humana. Por ejemplo. Pues Brenilda también es parte de la especie humana. No son, o sea, que no se puede decir que es parte, porque no es una parte, sino somos miembros, pertenecemos a la especie humana. Antes de decir que es una parte de la especie humana, piensa lo mejor. Pero que se podría pensar que la especie humana tiene diferentes partes. Y la especie humana no tiene diferentes partes, sino todos integramos la especie humana. Pero yo creo que hablar de especie humana es resbaladizo cuando hablas de personas, porque es más importante una persona que la especie humana. Sí, pero también, o sea, no puedes decir que no somos, porque sí somos. O sea, Carola sí es una persona particular, sí es un universal y sí es un trascendental, ¿o no? Bueno, pues quizás sea... A ver, piénsalo. Quizás sea y bueno. una manera de hablar, ¿no? Depende, según cómo se entienda, ¿no? Manolo, ¿qué te has querido referir cuando dices que no es un particular? Gracias. Que no es un caso particular de un concepto genérico, ¿no? No es un ejemplar particular de un perro, una mascota concreta es un particular, es un caso de la especie. Cuando hablas de personas ya no se puede decir eso, no es un ejemplar de la especie, ¿no? Claro, lo que pasa creo que Carola, o sea, ahí es el tema persona, ¿qué se está refiriendo con persona? Creo que ahí el punto de Carola. Cuando tratas de una persona, de un quién concreto, los conceptos, no puedes reducir a una persona a un concepto.
Claro, por eso, es que ella sí lo está, sí lo está reduciendo a un concepto, por eso dice que sí es universal. Está haciendo eso, pero... Yo creo que sí, por lo que acaba de decir, no sé, o sea, lo que estoy tratando de interpretar a lo que ella se refiere, ¿no? Porque lo que pasa es que acá dice, lo que hace al gato que sea un gato, ¿no? Entonces ella dice, ah, ya, lo que hace que yo sea humana, entonces, o sea, lo que ahí hace, está haciendo la... lo que hace que yo sea humano, porque soy una persona humana, pues es parecido a lo que hace que tú seas humana. Yo tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo cuerpo, tú también tienes inteligencia, voluntad, cuerpo, tienes nariz, yo también tengo nariz, estómago. Lo que nos hace humanos es común a las personas humanas, pero lo que me hace ser quien soy no es común. Claro, por eso es que ahí creo que viene la confusión de Carol en el tema, ella está viendo como humano, o sea, ella está diciendo la persona es un humano, entonces yo soy un humano, entonces soy parte, soy como un universal, porque soy como un gato, ¿no? El ejemplo que pone el gato, ahí creo, Cuando digo viene la persona confusión. ahí, claro, la persona también se puede entender de manera genérica, pero por eso es que hay que tener cuidado con las palabras. Para pensar bien, hay que ser cuidadoso con el uso de las palabras. A la hora de uno expresarse y también a la hora de tratar de comprender lo que otro dice. Porque hay cuestiones que simplemente se aclaran cuando hago el esfuerzo de aclarar a qué me estoy refiriendo o de intentar comprender a qué se está refiriendo la otra persona. Y ya está. Cuando estoy indicando ahí persona, estoy queriendo llamar la atención al núcleo interior de cada quien, que no es común, en absoluto. Sí, yo tengo narices, nariz, y todos los humanos tenemos nariz, todos los humanos a los que su desarrollo le ha permitido desarrollar la nariz. Un embrión, pues no sé si tiene nariz, en algún momento empieza a desarrollar la nariz, ¿no? Uno puede perder la nariz por un accidente, por un defecto congénito, qué sé yo, pero es propio de un humano tener estómago, riñones, un ADN humano. Claro. Ahí, Carola, el video que tú tienes de la persona, le faltaría ver ese video para que comprenda ese párrafo a lo que te quieres referir, el video de la persona. Ya es una cuestión Creo que distinta. con eso se ¿Qué entiende. le falta a una persona para entender no sé qué cosa? Eso ya es más complicado, no lo sé. Puede ser. Pero cuando yo estoy tratando ahí de distinguir que una persona concreta no lo metas ni No lo estoy asegurando, estoy diciendo creo que te falta eso, míralo porque entiende, creo. No sé si te ayuda, a mí me gusta ayudar siempre a aclarar, ¿no? Porque a mí también me pasa y cuando me dicen, creo que algunas te dan unos tips, uno completa la información. Creo, porque yo tenía la misma duda que ella, o sea, me ha pasado. Y cuando he visto el video y cuando he ido a tus clases, ya él se está refiriendo a eso, entonces comienzo a encajar mejor lo que quieres decir. De acuerdo. La filosofía es bonita, pero es trabajosa. Hay que rumiar, hay que leer, hay que releer, hay que pensar, hay que... No se tomó Zamora en una hora. Darle muchas vueltas. Y hay cosas que te siguen para la vida y otras que quizá no. La A mayoría mí sí. a mí me estaba preocupando cuando decías que cada uno tiene su verdad y pensé que te estabas contradiciendo con eso de que la verdad es relativa, Manolo. A ver, no te entiendo. Cuando decías, cuando planteamos el problema del 6 y del 9 y decías que el problema es que la solución es obvia, ¿no? Basta que se cambien de sitio y ambos se van a dar cuenta que perciben. Digo, la solución es obvia, me podrían preguntar, ¿a cuál problema? Es que también hay que relacionar las respuestas con los problemas, ¿no? Esto es más complejo, pero las teorías filosóficas, como cualquier tipo de teoría, a veces son explicación a una cuestión, que trata de responder una cuestión. Entonces, hay que poner en relación la respuesta con la pregunta, porque así se ha avanzado a lo largo de la historia del pensamiento. Pues, y cuando se ha
se ha tomado la respuesta desconectada de la pregunta, pues entonces pues uno pega patinazos, ¿no? Es decir, ¿es verdad que por un punto exterior a la recta solo pasa una paralela? ¿O es verdad que pasan infinitas? ¿O es verdad que no pasa ninguna? 2 más 2 son 4, pero ¿en qué geometría? ¿O en qué base? Porque si es en base 10, sí, pero si es en base 2, no. Entonces, no quiero complicar más las cosas, pero el preguntarse es propio de... Es como en la empresa. Pues aquí los que están ahora trabajan en el mundo empresarial, muchos de ellos. Es decir, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto que tenemos que arreglar o que tenemos que mejorar? Eso es bueno preguntárselo. Esto que estamos haciendo, pero ¿a dónde? ¿Qué queremos resolver? Porque a veces nos ponemos a hacer cosas y dice, bueno, pero ¿y por qué estamos haciendo esto? Ah, no, porque se supone que, pero se supone, para que me vaya mejor por la vida y finalmente ser feliz, tengo que conducirme bien. Y para conducirme bien tengo que mirar. A veces. Otras veces hay cosas que es mejor no mirar. Según qué. O sea, pero tengo que meter racionalidad, luz. Ayer estuve conduciendo car y claro, yo era torpe, era la primera vez que conducía un car. Entonces había más, en un momento hice yo, ya estaba solo en el circuito, pero en otro momento había 4. Entonces, el que me invitó me dijo, mira, tú vete a lo tuyo y olvídate de los demás, ya te adelantarán. No te distraigas. Sí, hice eso y otro me golpeó por atrás, ¿no? Pero bueno, tampoco habría podido evitarlo porque no le veía venir, ¿no? Pero es verdad que mejor céntrate en lo que está bajo tu control, porque los otros no los puedes controlar, ¿no? Simplemente saber qué preguntas son las relevantes que me tengo que formular, eso es sabiduría, ¿no? ¿Y qué es lo importante finalmente? Pues ser feliz. ¿Y de qué depende la felicidad? Bien, bueno, yo con estas sesiones lo que intento, no sé qué es lo que intento, pero es ponerles a pensar, ¿no? El libro lo que trata es, oye, dediquen un rato a reflexionar sobre unas cuestiones que resulta que pueden ser interesantes, porque me ayudan a comprender mejor las cosas que pasan, ¿no? Y además, que pueden ser bonitas y que se puede cultivar la amistad, porque hay un grupo de personas que nos interesan estas cosas y descubrimos, oye, pues qué interesante es esto. Ah, mira, pues esto, no me había dado cuenta yo de esto. Ah, esto me permite, ahora entiendo mejor esto. Ah, mira, ahora me doy cuenta que quizá yo me estaba precipitando en la... Es el valor del conocimiento, de conocer ciertas cosas. Hay tantas cosas por conocer que me voy a morir sin conocerlas, pero hay cosas que valen más la pena conocer que otras. A mí me parece que las cuestiones que trato en este libro son muy interesantes, pero no interesantes en el sentido de que me pueden... Es que son muy interesantes para ubicarme. A mí personalmente me parecen apasionantes. Por eso traté de verterlas en un texto, ¿no? Pero bueno, seguiremos, ¿no? Vamos a dedicar estas 4 jornadas a esto, luego ya veremos si hacemos otro paquete, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero sí, sigue habiendo interés, seguiremos con otras cuestiones y otros textos, ¿no? Sí, sin duda. Pero fíjense que tiene uno que hacer el ejercicio personal, eso es insustituible. A veces pregunto y pues el otro me puede decir, mira, pues no sé qué y no sé cuántos y tal, pero
Si aciertan la respuesta me ayuda, pero aunque acierten la respuesta yo tengo que digerirla. Hay veces que hay personas Ahí, Manolo, que están, Manolo, tú dices que, están tocando de oído, como los músicos que tocan de oído. Es distinto del que toca fluido. A veces hay gente que habla de estas cosas, pero está repitiendo cosas que ha oído. Clichés que se ha aprendido. Es que más con los que dicen funcionar. Pero, Brenilda. cuando dices es personal, o sea, de ese tema de la filosofía es personal, pero es personal el tema de pensar, pero los conceptos y eso de ahí no es personal, ¿no es cierto? O sea, es Fíjate que que uno los tiene que tomar. sí, pero te estoy indicando una realidad, que es que pensar es una actividad personal intransferible. El pensar sobre eso es muy relevante. Yo no puedo Claro, sustituirte a ti en tu ejercicio de considerar estas cosas. Si tú no llegas a ver una cosa, por mucho que yo la vea y te la repita 80 veces, tienes tú que verla, si la ves. y ahí, y en el tema eso de que tú nos dices, el antivirus mental, dice para aprender a pensar, es o sea, para que cada uno asimile y de acuerdo a estas frases que pones acá, lo interiorice, a eso te estás refiriendo, ¿verdad? Sí, son cuestiones a rumiar. Los rumiantes rumian. Las vacas comen el gras, pero lo dejan ahí. ¡Wow! Ese, la, las, la filosofía contaba un viejo bueno, he tenido algunos maestros fantásticos, ¿no? Otros no tanto, ¿no? Pero le oí, no recuerdo quién, que dice que fue a una clase la primera vez que asistió a una clase de filosofía en la universidad, estaba dando clase, me parece, Antonio Villampoyes, un gran maestro. Y había como 100 en el aula, en Madrid, creo. Y claro, si hay 100 en el aula, pues el profesor tiene que gritar, tiene que hablar en voz alta, ¿no? Porque si no, no le escuchan los de atrás, ¿no? Quizá los que se sientan atrás tampoco tienen mucho interés, ¿no? Entonces parece que este se asomó y le escuchó creo que era Antonio Medina, puedes decir, la filosofía no se puede gritar, la filosofía es para susurrarla. Pues esto cautivó a este hombre y digo, claro, es verdad, estas cuestiones no es tal, artículo 4, artículo 5 y todo es así. Es la dificultad que teníamos con Enrique. Oye, sería bueno poner un límite al coloquio y que sean solo 15, son 35, 40, 100. Claro, imagínate que tenemos éxito y vienen 500. Pero tiene una gracia el diálogo. Claro, el diálogo no se puede hacer con 500. Bueno, pero si los que están escuchando dicen, comprendo el asunto, pero yo me voy a callar, pero voy a escuchar lo que está diciendo, lo que dice el otro, que responde, qué tal, puedo aprovecharle mucho. Otro puede decir, ay, qué aburrido, ya que se calle, ¿por qué le da tanto rollo a esto? Que corte y que pase con otro, ¿no? Yo también quiero decir, no me ha dejado. Es sembrar, esto es una siembra. Y dices, yo estoy contento, prefiero tener 40 que 4. Pero fíjese, ahora como que parece que estamos 13, como que es más, pero a veces quizá una persona que está callada y que escucha, pues se le han encendido 8 luces hoy, ¿no? Claro, sí pasa. Ya tal, mira, ya esto, he agarrado algo, pues valió ya la pena, ¿no?
uno no sabe. Dice, bueno, ya, a mí me encantaría hablar con cada uno de los 40 y decir, oye, a ver, cuéntame tu impresión. Que son 40 horas, ¿no? Entonces, no las tengo, ¿no? Sí, me interesaría, pero no tanto como para llamar a cada uno y que me cuente, porque también alguno me diría, pues bueno, me pareció muy bien, o yo esperaba otra cosa, o qué sé yo, ¿no? Bueno, yo sí me retiro, Manolo. Muchas gracias. Me ha Nada, gustado bastante y gracias por dar este espacio. Gracias, Chao. Bernilda. Chao, nada, chicos. seguiremos. Chao, chao. Nos Lean, vemos la lean. próxima semana. Gusto. Gracias a todos. Chao. Ha Chao sido con todos. Gracias. un verles de nuevo Gracias. a algunos. A Manolo, gracias. Chao, Manolo. Un abrazo. Gracias. ¿Ah? Carlos, un Chao, gustazo. Manolo, gracias. Saludos desde Chao, Cusco. chao a todos. Chao, chao, Carlos, Manuel. Chao, gracias, gracias. Hasta Gracias, luego. Enrique. Tenemos que hacer un listado de las ciudades, desde donde está cada uno. Oye, Manolo, tú citaste un libro ahora de la filosofía, la historia de la filosofía. ¿Quién es el autor? La filosofía en su historia, Juan Fernando Sellés. Ah, Juan Fernando Sellés. Ya. Yeye. Yeyes. Sellés con doble L. Ay, 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 ay. Juan Fernando Sellés. Ya, listo. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao con todos. Chao, Enrique. Chao. Vamos. Chao, nos vemos, José Carlos. Chao, chao. Chao, Manuel. Chao. Un gusto. Igual. Chao, Manuel. Chao, Chao. Kikín, nos vemos. Manolo, Chao. gusto de verte después de tanto tiempo. Estaba con otra cosa. Bueno, gracias. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, Manuel. Enrique, quédate un minuto. Sí, claro. Bueno, ¿cómo lo has visto? Estoy un poco desordenado. Una pregunta antes que nada. Se me filtró uno que no lo tengo por ningún lado, pero que vi que lo saludaste al final, por lo tanto infiero de que lo has invitado a último momento. ¿Cómo se llama? Willard Manrique. Este es el de Crossland, que pagó Alessandra. Ah, mira, pues ha entrado con otro nombre, por eso es que casi no lo dejo entrar, ¿ah? No, bueno, sí, pues por eso hay que andar con cuidado. Por eso es preferible dejarlo pasar, porque si no también se va a molestar. Porque dice, oye, pero sí. Sí, claro. Sí, No, claro, no, claro. es bueno dejar pasar y si alguno no lo identificamos, pues luego al caso le preguntamos, ¿no? No, la gente yo creo que es muy respetuosa y, bueno, también alguno me dije, oye, voy a estar con mi esposa, no pasa nada. Y digo, encantado. Y decir, pues está ahí delante de la computadora, podéis estar 3 o 4, ¿no? Tampoco. Sí, claro, sí, claro. A mí me llamó la atención de que cambiaras un poco el formato. Empezaste y diste entre 15 y 20 minutos, hablaste, de los cuales 15 20 minutos hablaste, abordaste por lo menos entre los 5 y 10 minutos, hablaste de temas generales y dedicaste apenas unos 10 minutos al libro o a lo que ibas a hablar, ¿no? Que la verdad es que fue muy poco. Y de ahí empezaron las preguntas. Cambiaste el formato, ¿no? Porque en un momento hablaste de que iban a hacer... No sé si he hecho bien o mal, pero he improvisado lo que creía que tenía que hacer algún acercamiento al libro, porque el libro donde venía, etcétera, un poco de historia. La verdad es que no tengo ni idea de cómo enfrentar esto, porque cualquiera de las posibilidades tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay algunas personas que intervienen, pero que son torpes. Es decir, hay otras cuestiones de mucho calado. La de la canadiense esa ha planteado cuestiones muy interesantes. Hay otros que son buena gente, pero que pontifican. Es decir, no tienen nervio filosófico. Quieren que yo ataque el relativismo y que le diga a la gente cómo no ser relativista. Pero el tema que viene tiene que ver mucho justamente con este tema. Lo que pasa es que yo no sé cómo vas a abordar el segundo tema, obviamente no soy quien para darte una idea, es que lo pero... es que lo aborde igual, es decir,
preguntas. Es que no sé qué le puede servir a unos y a otros, dado que supongo, lo cual no es tampoco cierto en todos los casos, que algunos se lo han leído, otros no se lo han leído. Entonces, no, yo esta tarde, yo hace muchísimos años que no me veía el libro. Esta tarde me he leído entero hasta la página, toda la parte del conocimiento. Pues digo, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué decía yo en este libro? Que hay tanto para comentar. Lo que pasa es que tú para el segundo tema propones el título, inclusive, la verdad y... no me acuerdo ahorita el nombre. Las certezas y las dudas. Sí, exacto, las certezas y las dudas. Entonces, un poco que da la impresión de que vas a dar algunos parámetros y algunos tips, si quieres llamarlo de alguna forma, para no profundizar sobre el tema, Bueno, que ya, sirvan de plataforma como base de discusión, ¿no? ya. Bueno, pues entonces voy a intentar el próximo día ser un poco más disciplinado y comentar un poco, que ya hoy lo he adelantado, un poco la diferencia Sí. entre certezas y dudas. Entonces el próximo día quizá voy a centrarme al inicio en eso y luego abro espacio pero también puede ser que empiezo a hablar y me voy por otro lado o dejo que la Una segunda cosa que me parece importante es que no sé cómo puedes hacer para un poco moderar de que no tú, porque evidentemente todos los que estamos aquí queremos escucharte a ti, pero no para que haya monopolio del que hace la pregunta, porque la verdad es que la señorita Belinda, no sé, ha acaparado buena parte de con su intervención y su participación, ¿no? Entonces, Pero es que es muy eso... difícil porque yo algunas veces, como cuando tenía 4 manos levantadas, he tratado de darle palabra a otra persona, así corto la cuestión. Pero a veces no es fácil, sí, efectivamente. Y ella tiene su espíritu preguntón, o sea, no la vas a cambiar por nada del mundo, ¿no? Además que repite 3 veces la misma pregunta, o sea que ya lo has dicho, sí, pero es que ¿cómo le digo que ya ha dicho 4 veces la misma pregunta? ¿Cómo digo al otro que está diciendo una tontería cuando saca al hombre prehistórico y el cazador? Pero es que está diciendo una tontería, ¿cómo sabe él eso? ¿Cómo le hago ver? Pero ¿cómo sabe lo que hacían los tipos hace 10.000 años? ¿Cómo lo sabes? ¿O lo estás imaginando? Y que eso es explicación de por qué nosotros ahora hacemos, es un planteamiento mítico, ¿no? Entonces, se supone que hace muchos miles de años hacía no sé qué cosa y eso explica que nosotros, ¿y por qué? Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad es que no quise Bueno, meter mi y cuchara porque... nosotros, Nilo, que es un tipo muy sensato y demás, está diciendo 3 tonterías al final. Y Alberto pues, también. Sí. Es que cada uno tiene, y Carola, la conozco muy bien, Carola tiene una mente muy espesa. Es decir, entonces, como algunos los conozco, trato de no verme. Porque es que sí. Claro. En cambio, hay otros que sí plantean. Pero bueno, es que ahí hay que. Yo De repente el tema de que la rueda de preguntas sea otorgado, ¿no? Entonces bloquear a todos y hagan su pregunta y se silencia el micrófono y se acaba, ¿no? Eso podría ser una alternativa. que si alguien quiere preguntar y no le dejas, se va a molestar. No, me refiero, por ejemplo, alguien levanta la mano, se respeta el orden, hace su pregunta y se le bloquea y tú respondes y ahí se acabó. A eso me refiero, para hacerlo mucho más ágil de repente, ¿no? Pero eso puede resultar brusco, ¿no? Yo el próximo día, quizá lo que puedo hacer al inicio es decir, si preguntan, traten de ser concisos. Basta Sí, decirla claro. una vez, no hace falta decirla 3 veces, porque ya entendemos. Sí, para que más personas también participen, ¿no? Sí, También, porque... ha habido pocas manos levantadas, ¿eh? Si te has Sí, fijado, también es verdad. la Sí, es gente ha verdad. preferido estar escuchando, ¿no? Sí, es Bueno, verdad. también Pero ya han sido...
También han sido Dime. cuestiones interesantes que me han dado pie a explicar, o por lo menos intentar explicar bastantes cosas. Lo que pasa es que ha sido reiterativo sobre el tema este de la relatividad y yo no he metido mi cuchara porque la verdad es que en ese tema yo me quedo con la parte final cuando dice, ¿sabes qué? Hay cosas que valen la pena discutir y hay cosas que no valen la pena ni siquiera verlas. O sea, ¿para Sí. qué? O sea, yo no me complico con esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la verdad está tan de moda porque el relativismo está tan esparcido como concepto y que donde, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene su verdad y, o sea, yo creo que por ahí va el lado de la posición de Belinda, ¿no? La verdad es que no me acuerdo ni su nombre bien. Iba por ese lado de que a ella le golpea, supongo, diariamente el hecho de que todo el mundo está diciendo, pues es mi verdad y ¿sabes qué? Como es mi verdad, eso es lo que es, ¿no? No, yo Entonces, creo que, bueno, puede ser. Creo que la inquietud de ella es que se habla de la verdad como si fuera un sujeto del que se habla, cuando más bien la verdad es una cualidad del pensamiento, y pensamientos verdaderos y falsos, ¿no? Me ujú. parece que estaba diciendo una cosa que sí tenía sentido, ¿no? Eh, pero bueno, es que esto es muy complicado. Bueno, ok, Entonces, Manuel, ya te veo con cara de cansado. no, estoy Además cansado, que pero yo bueno, creo que tú a esta hora, cuando te he escrito alguna vez, ya a esta hora no contestas ya. Entonces supongo que a esta hora ya debe estar en tu meme, debes estar. bueno, ya el programa de televisión va a ser de 9 a 10, entonces, pero Bueno, a ver, mañana o el sábado conversamos con tranquilidad de repente para tener una retroalimentación. ¿Te parece? muy bien, Muchas gracias, buenas noches. adiós.